Eres el gran Rey de Reyes, eres el Dios Todopoderoso, eres el Dios del universo. Gracias, Señor mío, porque diste a tu Hijo Jesucristo para morir por todos tus elegidos. Gracias por poner tu mirada en todos tus elegidos, en todos nosotros. También, Padre Bendito, quiero agradecerte por este día que nos dices la oportunidad de despertar. Gracias por el alimento que nos diste, gracias por la oportunidad de que estamos aquí presentes para poder escuchar tu palabra y te pido que nos des la oportunidad de poderla entender. También, Señor mío, te pido que eh, pongas palabras en los hermanos que van a dar el estudio, que los bendigas, que los cuides y que sigan ellos teniendo sed de ti, tanto como nosotros, Señor mío. Gracias por este alimento espiritual. Te pido por todos los presentes aquí, los hermanos, que nos cuiden y nos protejas y que por los hermanos que no han entrado, que te pido que apresures sus pasos para que ellos puedan estar en el estudio, si tú lo permites y si es tu voluntad, Señor Padre bendito. Gracias por este estudio de Samuel, Padre bendito, que nos enseña muchas cosas, Señor mío. Te pido que podamos, no porque no nos distraigamos y que pongamos atención. Gracias. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Amén, amén. Gracias, Diglón. Gracias. Déjame aquí dar admisión. Ok. Pues mis hermanos, pues vámonos al capítulo 13. Hoy lo último que vimos del capítulo 2, ustedes recordarán que de alguna manera Samuel les hace ver que, ok, querían rey, pues ahí está el rey. De alguna manera les hace ver que la elección de pedir rey fue de ellos, ¿sí? A Dios no le agradó eso de que pidieran rey, ¿sí? Sin embargo, aún así, Dios dijo, ok, quieren rey, dale rey. Samuel les advirtió de todo lo que iba, las consecuencias que iba a traer eso. Les hace ver, ¿cómo les diré que se me fue la idea? Todas las Buenas consecuencias. Buenas noches, Manolita. Buenas noches. De alguna manera ellos reconocen que sí. Cuando Dios les dice, les voy a mostrar el desagrado de Dios y que Dios manda un tormentón y todo, mostrando su desagrado y ellos reconocen, sí hemos pecado contra Dios y aparte la regamos en pedir un rey. Y entonces están apesadumbrados, pero Samuel dice, bueno, ya el mal ya está hecho, no se preocupen, mientras ustedes obedezcan y su rey obedezca, pues no hay de qué preocuparse. Pero el día que su rey desobedezca y ustedes desobedezcan, pues sí, hasta ahora sí que hasta ahí llegaron, ¿no? Y en eso termina el capítulo 12 y vamos a ver ahora el capítulo 13. Que de entrada, mis hermanos, miren, voy a leer el versículo 1 y de entrada yo ya tuve ahí problemas. No le entendí. Así que si alguien le entendió, me lo explica. Dice, sobre todo en la versión Reina Valera. Dice, había reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Ok, aquí dice, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Yo no, de entrada no entendía, ya había reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años. Entonces de ahí ya, no sé si a usted les llamó la atención que como que no se entiende bien qué es lo que está diciendo. Entonces me fui a mi versión de la Biblia del pescador y dice algo totalmente diferente. Dice, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Eso está más congruente, pero aún así no se entiende por qué dice 30 años y eso de 1 año y 2 años. Porque la explicación que da MacArthur, miren, me parece interesante y creo que es la que más satisface. Dice así MacArthur, dice, los números originales no han quedado preservados en este texto. Literalmente dice, Saúl tenía 1 año cuando fue rey y gobernó 2 años sobre Israel. Eso es lo que dice en el texto hebreo. Pero que reinó 2 años sobre Israel, pero por Hechos 13:21 dice que Saúl reinó 40 años sobre Israel. En ningún pasaje de las Escrituras se registra la edad de su accesión al trono. Probablemente la mejor reconstrucción de los versículos 1 y 2 sea, Saúl tenía
1 y quizá 30 años, o sea, 31 años quizá, cuando comenzó a reinar, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Eso creo que es una versión que se apega más a lo que tuvo que haber sido la realidad. Porque no puede ser que había reinado 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Sabemos que Saúl reinó más, pero como la Biblia no dice a qué edad subió al trono Israel, Saúl, pues está medio confuso él. Yo creo que la explicación que da John MacArthur creo que es la que más porque lo que leí en otros comentarios es que se comieron ahí a la hora de copiar el texto, se comieron el 30. Entonces, como que son 1 y 2 años y alguien, pues, no sé por qué, omitió escribir el 30 y ya no tiene sentido. Pero bueno, a fin de cuentas, sabemos por todo el contexto de la Biblia que Saúl no tuvo 1 año, 2 años de rey sobre Israel. Entonces, sea lo que 40. es. Sí, y vamos a ver otro versículo también como que presenta dificultades. Bueno, vamos a dejarlo entonces así como dice John MacArthur. Yo Tenía también llegué a leer un comentario acerca que decía que había una confusión con esos números, pero que posiblemente en el primer año de Saúl hubo un acontecimiento y en el segundo año de su reinado hubo otro acontecimiento. Es a lo que quiere llegar a dar a entender el autor. Sí, de hecho las versiones no se ponen de acuerdo. Incluso hay unas versiones, estaba yo leyendo que hay unas versiones que de plano omitieron ese versículo porque no se entiende bien. Entonces todas parece indicar que fue una mala copia de donde se produjo este error. Pero a fin de cuentas no tiene mayor trascendencia eso. Entonces aquí lo nos dice que escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel. 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Ok. Fíjense, lo último que vemos aquí, otros comentaristas dicen que entre el capítulo 12 y el capítulo 13 tuvieron que haber pasado algunos años. ¿Por qué? Porque antes de esto no nos menciona que Saúl era casado cuando subió al trono. Ya ves que dice, se refiere él como un joven, y aquí ya lo vemos con un hijo, y un hijo al frente de un regimiento. Entonces, que se los paso como lo leí, que tuvo que haber pasado varios años entre el capítulo 12 y el 13, ¿sí? No todos están de acuerdo con eso, pero a mí me parece congruente, porque ahora ya aparece Jonatán. O sea, en la Biblia no hay nada que sugiera que cuando Saúl subió al trono ya era casado y con hijos. No hay nada que lo sugiera. Más bien pareciera lo contrario. Aquí ya aparece Jonatán y sobre todo Jonatán ya al frente de soldados, lo cual indica que no era un niñito, ya era un joven o un joven mayor, ¿sí? Entonces, tuvieron que haber pasado algunos años. Ahora, dicen que lo que yo leí que ¿por qué se explican que el ejército de Saúl nada más eran 3,000 hombres cuando tenían que haber sido más? Dicen que quizá esos años de paz le hicieron a Saúl bajar la guardia y no mantuvo pues vivo su ejército. La cosa es que cuando vienen los problemas no tiene suficiente gente. Aquí nos menciona que nada más tenía ya 3,000 soldados, de los cuales luego muchos empezaron a desertar. Entonces 3,000 y 2,000 estaban bajo su mando de Saúl y 1,000 bajo el mando de Jonatán. Una Bueno, pregunta, no, me atrevo a pensar que ya se habían dividido los dos reinos, posiblemente por eso era menor el ejército. no creo, porque acuérdate que ya habíamos mencionado eso la semana pasada, que el hecho de que mencione que de Judá eran 3,000 y de Israel eran 30,000, cuando el reino aún no se dividía, lo que explica esto es porque el libro se escribió cuando el reino ya estaba dividido. Pero cuando están sucediendo los acontecimientos, todavía es el Reino Unido, porque está Saúl. El reino se dividió después de Salomón. ¿Me explico, Armandito? Ya. Ok, entonces, por los años de paz que indica aquí, 2,000 tenías Saúl y 1,000 Jonatán. Y dice, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas, ¿sí? Entonces, esto demuestra una cosa, que cuando las cosas van viento en popa en nuestras vidas, que seguramente pasó así bajamos la guardia. Y entonces, de alguna manera, Saúl bajó la guardia, que ya nada más tenía pocos soldados, ¿sí? Ahora, el versículo 3, también yo no entiendo en dónde encaja, porque dice el versículo 3, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Pero eso nos lo va a narrar en el capítulo 14. ¿Sí detectaron eso? Sí. O sea, no son dos acontecimientos diferentes. Esto que está diciendo en el 13:3
es lo que nos lo da con más detalle en el 14. El 14. ¿Sí? Como que esto fuera un paréntesis. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Bueno, todo esto parece ser que es lo que nos va a explicar en el capítulo 14 después el autor, porque esto sucede hasta el capítulo 14. O sea, ya en el capítulo 14 nos da detalles de cómo fue que Jonatán atacó a los filisteos y los derrotó y todo en un ataque sorpresa. Entonces los Como una filisteos, introducción, ¿no? Al creo que sí. capítulo Miren, a 14. veces esos les llaman, bueno, una vez dijo Carballos que son como textos epexegéticos se llaman. Cuando te da un adelantito de algo que más adelante lo va a explicar con más detalle, ¿sí? Como que es un adelantito. Y siento que como que así es eso. ¿Sí? Ahora, en el versículo 5, otra vez vamos a tener otro problema. Fíjense, no sé si ustedes lo detectaron, el problema. A ver, ¿quién se dio cuenta qué problema tenemos ahí también con los números? A ver, Brendis, léeme el versículo 5 y a ver quién detecta dónde está el error. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y pueblo numeroso como la arena como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Okay, ¿quién ¿De detecta? los 30,000 carros? Ah, La cantidad exactamente. de 30,000. Claro, o sea, si son 6,000 hombres, ¿cómo pueden ser 30,000 carros? Podrían ser 30,000 3,000 nada más, carros. pues ahí en la traducción, Nuevamente el número. hay un errorcito ahí. Y entonces otra vez me fui a mi Biblia del pescador, que es una paráfrasis, y vean lo que dice aquí en el 3:5, dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros, ¿sí? De guerra y 6,000 hombres. Eso es más acuerdo, porque ¿cómo va a haber 30,000 carruajes si solamente hay 6,000 hombres? Normalmente los carruajes los manejaban dos jinetes, ¿sí? Uno que va guiando a los caballos y el otro que va ahí tirando espadazos, ¿ok? Eso sí coincide más con la idea que ahí también hubo un error en la transcripción, que realmente no eran 30,000, porque todos los comentarios dicen, no puede ser que sean más carruajes que hombres, ¿sí? Entonces, como que ahí el 1,000 se les fue de más. Bueno. Si hubieran sido 30,000, a los israelitas les hubiera tocado 6 por persona o Eso, más. sí, y no, 6 carros por persona, son o muchos. sea, cuando uno se puede analizar, no pudo haber sido así, tuvo que haber ahí un error en la transcripción, ¿sí? Pero también dice, y pueblo como número, ¿cómo es? Y Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, que eran muchos, ¿no? los filisteos eran muchos, obviamente, y Saúl traía un ejército bien chiquito. Ok. Pues dice, y pueblo numeroso como la arena del mar. Pues eso quiere decir que eran los 6,000 más aparte del pueblo, ¿no? El Bueno, pueblo, yo sí. entendí así, no sé. Sí, exactamente. Ok. La cosa es que, bueno, la mayoría de los comentarios dicen que ahí tuvo que haber habido un error, ¿no? Ahora, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo atrás él temblando. ¿Qué está pasando? Miren, a ver, déjenme, ya se me había olvidado compartirles esto. Hubo una deserción de soldados, de gente. Miren, ahí les llega la pantalla, sí. ¿Sí la ven la pantalla? ¿O todavía no? No, Es que ahora anda muy lenta, todavía no. anda muy lento mi internet Anda ahora. lento. Sí, ahí se quedó ya. Bueno, sí me escuchan. Sí. Bueno, vemos en qué condiciones se encuentra tanto Saúl como el pueblo. Están en malas condiciones, ya les llegó ahí ya, ¿verdad? Todavía no. Oh, qué caray. Bueno, por un lado, su condición espiritual, Saúl está mal, ¿sí? Y el pueblo también está en un estado deplorable, porque miren, vamos a ver que Saúl está atontado por sus propios planes que está teniendo. Lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Es invadido por sus vecinos.
sus soldados empiezan a desertar. Todo, en fin, está hecho un desastre ahí. ¿Y cómo se encuentra el pueblo? Descorazonado, está disperso, disminuido en fuerza militar, temeroso, porque eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, ¿cómo reacciona el pueblo? Cuando ven que el ejército de los filisteos está bien, pues bien poderoso, ¿qué empiezan a hacer? Se esconden en las cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Ya voy a quitar mejor compartir. Porque Además no tenían armas de hierro. no tenían armas para acabar Los la únicos que tenían armas de hierro eran Saúl y su hijo Jonathan. O sea, por donde le vieras, los de Israel llevaban todas las de perder por donde lo vieran. No solamente espiritualmente estaban alejados de Dios para variar, sino militarmente estaban también en la calle y lo superaban por mucho los filisteos. Entonces, no les queda otra más que escóndase, ahora sí que salves el que pueda, a ver dónde se escondía, ¿no? Y algunos de los obreros pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo atrás él temblaba. Ok, dice, y él esperó 7 días. ¿Quién es él? Saúl. Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero aquí viene el primer pecado de Saúl, perdón. Dice, Samuel le dijo, dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, ya están las cosas hirviendo. La tensión contra los filisteos está creciendo, ¿sí? Samuel le dijo a Saúl, espera hasta que yo llegue, ¿sí? Un plazo de 7 días. Están ya en el 7º día, está yo creo, me imagino, por terminar el día. Samuel no llega y entonces Saúl empieza a planear qué va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están por ser atacados, el pueblo está desanimado, están desertando. Y dicen el 9, entonces dijo Saúl, la brillante idea que se le ocurrió a Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Gran mistake, gran error que cometió ahí. Hizo el trabajo de un sacerdote, prácticamente, que no le correspondía. Exactamente. La ley lo prohibió. O sea, ofrecer sacrificio a Dios en sí no era malo. La manera como lo hizo, sí, sin él estar autorizado para hacerlo, ¿sí? Violando ahí la ley. Eso fue lo primero donde la regó. En haber ofrecido sacrificio cuando a él no le era permitido. Él no era sacerdote como para que hiciera eso. Entonces dice, ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué creen que pasa? Que llega Samuel, ¿sí? Y Saúl salió a recibirlo. Yo creo que dijo, ahorita Samuel me va a felicitar por esta brillante idea que tuve. Pero, oh, surprise. Y se salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Se acuerdan de la película esa de los otros padres que, Chachita, ¿qué hiciste, Chachita? Así le pasó a Saúl. ¿Qué hiciste, Saúl? ¿Qué hiciste? Chachito. Y Saúl respondió, aquí empieza a dar las excusas Saúl, siempre queriendo justificar la desobediencia. Eso fue una desobediencia del tamaño de una catedral. No debía hacerlo. Razones, por muy válidas que le parecieran a Saúl, no podía ir en contra de lo que Dios había revelado, ¿sí? Entonces ahí va la primera excusa, porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, el pueblo estaba yéndose, algo tenía que hacer yo. Segunda, vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Bueno, el plazo aún no había terminado. Le dijo 7 días y el día todavía no terminaba. Aquí vemos lo que dice, el que espera desespera. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, se desesperó. Dice, y los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora sí hay la brillante idea. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, bastaba con que orara, le pidiera a Dios o algo. No tenía por qué hacer lo que a él no le correspondía. Recuerden que cuando Dios da instrucciones, Dios es muy celoso. No podemos hacerle nosotros cláusulas a lo que Dios ha establecido. Si Dios establece una cosa, uno tiene que obedecer. Y siempre, díganme si no es, siempre que pecamos nosotros, lo que nos sobran son excusas. ¿Sí o no es cierto? Decimos, es que lo hice por esto, es que lo hice por lo otro. Aún sabiendo, aún saliendo que va en contra de la voluntad de Dios, siempre tenemos la excusa.
Me acuerdo ver una vez, hace tiempo leí un libro que se llama, a lo mejor hasta lo leyeron, que se llama Sí, señor, he pecado, pero tengo, ¿cómo? Excusas excelentes, algo así. Entonces, Saúl pecó y por excusas no paraba la cosa. Y él está explicando aquí sus excusas, ¿sí? Y así es el ser humano. Siempre que pecamos, siempre es por algo. A algo tenemos que excusarnos, ¿no? Ok. Dice, ¿en cuál me quedé? Entonces, en el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, yo creo que esperaba que Samuel lo iba a felicitar y yo sorprendo lo que le va diciendo. Dice, en el 13, locamente has hecho. O sea, no tienes idea de la gran burrada que acabas de hacer. Se lo dice, locamente has hecho, ¿sí? Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Saúl tenía que obedecer a Dios en todo. Se los dijo Samuel, mientras su rey obedezca, no pasa nada, ¿sí? Pero el día que él desobedezca, perecerá. Se los advirtió Samuel claramente, ¿sí? Se lo dijo claramente aquí. No obedeciste lo que Dios te ordenó. Mas ahora, ahí viene la consecuencia. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿De quién está hablando ella? De David. Está Ella anunciando. estaba haciendo una predicción prácticamente que iba a perder su reino, Sí, exactamente. Saúl. Sí. Y conforme a lo que Dios había dicho desde Génesis a Judá, que solamente el cetro de Judá permanecería. Y Benjamín no era ni de Judá. Digo, Saúl era de Benjamín, no era de Judá. Ok. Dice, conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te manda. O sea, en otras palabras, le están diciendo a Saúl, tus días ya están contados, ¿sí? No obedeciste, la consecuencia es que te va a ser quitado el reino, Dios va a poner a otro conforme al corazón de Dios, ¿sí? Así que ya no es cuestión de días, o sea, ya no le va a quedar mucho tiempo a Saúl, ya al menos ya le dijeron, tu trono no va a ser duradero, te va a ser quitado, ¿sí? Y 15, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Ahora, fíjense, de 3,000 hombres que tenía Saúl, aquí hace un recuento y dice, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él. ¿Y cuántos hombres tenía ya? 600. 600 hombres. Si con 3,000 no iba a hacer nada, con 600, ¿qué podía hacer? O sea, la cosa está crítica para Saúl, pero crítico. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas. O sea, ya los filisteos están ya por atacar. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. O sea, esos merodeadores no eran más que saqueadores, que iban y estaban saqueándolos a los israelitas, ¿sí? En escuadrones de 3. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, y el otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y ahora, aparte de todos los problemas que ya tiene Israel, para rematarla, ¿sí? Dice, no tenían herrero, no tenían armas de metal, ¿sí? Yo creo que a puros palos y pedradas iban a defender. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espadas o lanza. O sea, los filisteos tenían monopolizado el manejo del hierro, la herrería. No había ningún solo israelita que supiera de herrería. Todo ese giro, digamos, esa actividad metalúrgica, la tenían acaparado los filisteos. Eran sus proveedores. Exactamente, como lo va a decir más adelante, si un israelita tenía ahí su machete, pues tenía que llevárselo a afilar a un filisteo y les cobraba bien caro, como vamos a ver ahorita. Dice 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas del arado y por los asadones. Eso de un pin era una cantidad fuerte. Y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se oyó espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán. Eran los únicos que traían espada, eran ellos. De ahí en fuera todo el armamento del ejército de Israel, pues no tenían espadas, lanzas, nada de eso. ¿Sí? También Saúl, ¿no?
Saúl y Jonatán eran los únicos que traían, ¿sí? Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y fíjense, ahí termina realmente el capítulo 13, es un capítulo corto. Pero ¿qué aprendemos de aquí, de este capítulo corto? O sea, es un capítulo corto, pero grande en enseñanzas, porque pues ahí nos podemos ver reflejados nosotros también. Lo primero que me llama la atención en Saúl es que sintió, si es que fue como dicen, unos tiempos de paz, ¿qué hizo? Bajó la guardia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, subestimó al enemigo, pero detrás de todo esto yo creo que andaba él alejado de Dios totalmente. ¿O cómo ven ustedes? ¿O nomás yo lo veo así? A ver. Alejado de Dios y la desobediencia que también ocasionó muchas cosas Terrible, ¿no? terribles, ¿no? Sí, yo también pienso que, ¿cómo se llama? Cuando nos parecemos muchas veces a Saúl, porque nosotros también cuando todo va bien en nuestra vida, como que nos confiamos, como que dejamos de leer la Biblia, como que dejamos de orar, ¿sí? Porque todo va bien, no necesitamos y nos volvemos como cómodos, ¿no? En esa vida cómoda. Pero cuando empiezan a ir las cosas mal, inmediatamente corremos a la Biblia, a orar, ¿cómo se llama? A buscar a Dios, ¿no? Que eso sería lo mejor, que fuéramos a Dios, ¿no? Pero vemos que nos parecemos mucho a Saúl, nosotros también, cuando pecamos, cuando hacemos algo contrario a la palabra de Dios, nos justificamos y siempre queremos echarle la culpa a los demás. Así como Saúl le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa a Samuel, le echó la culpa a los filisteos, ¿no? Y él no tenía culpa, él siempre trataba de justificar el por qué había hecho eso, que era un pecado, ¿no? Entonces siempre cuando nosotros también pecamos, ¿sí? Decimos, es que las circunstancias me obligaron a hacer eso, ¿no? Y recuerdo mucho a Eva cuando fue tentada, ¿verdad? Que después dijo, y a Adán, que Adán dijo, pues la mujer que me diste, y Eva, pues la serpiente, ¿no? Entonces siempre tratamos de echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad. Y siento que eso fue lo que pasó con Saúl y también su impaciencia e incredulidad, como dices tú, estaba mal espiritualmente, totalmente alejado de Dios, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué más ven en este capítulo 13? Bueno, aquí, Japo, vemos que ya el Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl, ya se había ido, ¿no? Porque la verdad la actitud de Saúl es como si él no tuviera el Espíritu. Y Exacto. como dice Leti, la excusa, ¿no? De echarle la culpa a los demás, ¿no? Como Adán y Eva, que Adán le echó la culpa a Dios, le echó la culpa a Eva, le echó la culpa a la serpiente. Y aquí Dios lo que quería, porque nos equivocamos todos, no somos perfectos, solamente Dios es perfecto. Pero ¿qué es lo que quería Dios aquí? Que reconozcamos que nos equivocamos, que le confesemos nuestro pecado, ¿no? Y que nos arrepintamos. Eso es lo que busca Dios. Por eso cuando dice que buscó a un rey conforme al corazón de Dios, era eso precisamente, que él reconociera su pecado, ¿no? Que él dijera, me he equivocado, Dios, perdóname, lo reconozco y te pido perdón, redímeme, límpiame, purifícame, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía Saúl? Pues nada más ponía excusas y le echaba la culpa a los demás. Entonces yo creo que eso fue lo que Dios vio en Saúl, su desobediencia, su rebeldía, ¿no? Que le echaba la culpa a los demás. Entonces dijo, pues este hombre no es conforme a mi corazón, sino es conforme al corazón de Israel, ¿no? Tal como lo querían apariencia, ¿no? Querían lo que había por fuera. Pero nosotros como humanos no vemos lo que hay por dentro, solamente Dios lo veía, ¿no? Entonces aquí Dios se dio cuenta como el corazón de Saúl y por eso estaba buscando un nuevo rey que era conforme al corazón de Dios, que era David, ¿no? Entonces aquí vemos, como dice Leti, pues nos vemos reflejados en muchas cosas, ¿no? Porque aún teniendo el Espíritu Santo, pues nos equivocamos,
¿no? Y caemos y lo importante es aceptarlo, arrepentirse, pedir perdón y seguir adelante, ¿no? A Dios es al que hay que pedirle perdón y arrepentirnos. ¿Quién recuerda lo que dice Proverbios 28:13? Ese es un versículo que uno necesita aprendérselo de memoria. ¿Quién recuerda que dice Proverbios? No lo busquen, a ver, nada más díganme así rápido si alguien se acuerda. ¿No es el principio de la sabiduría? No. No. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ahí viene la promesa de Dios, que alcanzará misericordia. Dios siempre no quiere que demos excusas, quiere que reconozcamos nuestros pecados sin excusas, porque siempre somos dados a echarle la culpa a alguien por nuestro pecado. Es que por culpa de él pequé. Pues puede ser que te haya provocado por la manera como tú respondiste, fue pecaminoso. Y de eso se tiene que arrepentir. O sea, uno no le puede decir a Dios, es que pequé porque me hizo enojar y por eso pequé. No. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, obviamente, no basta con reconocerlo, sino darle la espalda al pecado, alcanzará misericordia. Y ese era el caso de Saúl. No solamente no reconoció su pecado, lo quiso encubrir con sus excusas, ¿sí? Y por eso no prosperó, ¿sí? Y ahí comienza la declive de Saúl ya va cuesta abajo. Ok, algo más porque... Sí, adelante. Perdón, pero ahorita lo que comentas, o sea, no nada más fue el castigo para Saúl, sino fue el castigo para su dinastía. O sea, ya la dinastía de Saúl ya no iba a reinar sobre Israel. Hasta o sea, el era propio Jonatán. el pecado de Saúl llegó hasta la familia y es cuando dices chispas, o sea, ya ni sus hijos iban a poder ser reyes, ¿no? Pues en este Entonces caso es lo Jonatán. triste, ¿no? Que el pecado que cometemos. Exactamente, o sea, dices algo bien importante. El pecado, no, qué bueno que nada más nos afecta a nosotros, pero siempre nos llevamos entre las patas a otros. Eso es lo triste del pecado, ¿sí? Que nos llevamos entre las patas a otros. Otros se ven afectados por nuestro pecado. En el caso de Saúl afectó a toda su familia. Es más, el mismo Jonatán murió también. De hecho, si no mal recuerdo, el que se salvó, el único fue Mefiboset, que lo vamos a ver más adelante. La historia de Es el hijo de Jonathan. El hijo de Jonatán que estaba lisiado y todo, y bueno, ya no quiero adelantarme, pero después David, cuando busca si quedó algún descendiente de Jonatán, por el amor que le tuvo a Jonatán, se entera que por ahí quedó un muchachito lisiado y se lo trae. Sí, pero mucho. Ya llegaremos a la historia de David, que cuando lleguemos a David estos días les voy a mandar una película de David para ir agarrando contexto. Pero bueno, Armandito trae un camino largo y como dicen, nos lo ven mejor narrando por eventos, porque sí, si nos ponemos a leerlo ya no nos va a dar tiempo, para que nos dé tiempo de comentar, porque todavía hay más que comentar de Saúl. O sea, va de regada tras regada. Adelante. Bueno, es que ahí lo que yo veo es que Saúl tenía mucho miedo. Sí. Y cuando una persona tiene miedo, como que se paraliza. Y si él tuvo miedo, él pensó acá y no pensó en Dios, ¿no? Vio que el pueblo se le amotinaba y desertaba. Entonces fue que por eso hizo lo que hizo. Claro. Pues tenía mucho miedo. Y cuando uno tiene miedo, pues no piensa en nada. Pero ese es el error, porque la Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. El temor nos debe de llevar más a confiar en Dios. Y cuando uno ve todo que está todo en contra, o sea, humanamente dices, cuesta trabajo confiar en Dios y voy a buscar la solución por mí mismo. Pero eso es justamente la fe. Miren, por ejemplo, Samuel se tardó en llegar, casi llegó al límite, ¿sí? Pero no se han preguntado cuántas veces Dios puede retardar algo, alguna promesa en nuestras vidas para probarnos nuestra fe. En cuanto ya nos vemos desesperados, queremos actuar a nuestra manera. Lo que tuvo que haber hecho Saúl fue haber confiado en Dios y no hacer las cosas a su manera. Y ahí están las consecuencias. ¿Sí? Bueno, aquí hay un proverbio que a mí me gusta. Ajá. Que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y de tu corazón, que tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí a Saúl, pues yo creo que sí, ni se los mencionaron. Sí, fue impaciente totalmente. Sí. Exactamente. Bueno, adelante, Armandito.
Sí, gracias. Como son muy largo el capítulo, que son 50 versículos, vamos a tratar de narrar tal como aparece aquí en los apuntes que me hizo favor de proporcionarme el hermano Juan Carlos, y en algunos apuntes que también tengo por acá. Bueno, empezamos el capítulo 14. Ya habíamos visto que Saúl, aparte de temeroso, falto de fe, no tenía confianza en el Señor, incluso se apartó, estaba apartando del Señor. Entonces vamos a ver las consecuencias que hay aquí, que aparecen aquí en el capítulo. Dice, de la debilidad de Saúl, quien aparece aquí a hallarse totalmente incapaz de hacer nada por aliviar la situación de la de Israel, para empezar, se puso su tienda debajo de un árbol y solo tenía consigo 600 hombres. No se atrevió a quedarse en Gabá, sino que fue al extremo de la ciudad cerca de Migrón, y situándose debajo de un granado. De allí envió a traer al sacerdote y el arca, al sacerdote de Silo y el arca de Kirar y Aramí. Samuel, el profeta de Jehová, lo había abandonado, pero Saúl pensó que podía compensar esta pérdida llamando al sacerdote Ahías, bisnieto de Elí, para que le asistiese con el efod y también con el Urín y el Tumín. También quiso traer el arca de sí, también quiso traer cerca de él, el arca, para compensar la pequeñez de su ejército. Podríamos suponer que nunca se había atrevido a traer de nuevo el arca al campamento, puesto que la última vez que lo habían traído, no solo no los había salvado, sino que había caído en manos de los filisteos. Esto ya lo vimos en los capítulos anteriores, que en lugar de, pues cayeron en una idolatría y quisieron tener el arca como un fetiche, como un amuleto de suerte, pero pues les falló. Después menciona aquí que dice que de la bravura y piedad de Jonatán, el hijo de Saúl, mucho más apto que el padre para llevar la corona. Esto por la fe que tenía Jonatán. Al parecer, o se ve que Jonatán tenía mucha más fe que su padre. Dice, resolvió pasar de incógnito al campamento de los filisteos. Se nos describe el acceso al campamento de los filisteos como especialmente difícil e inexpugnable, pero esto no lo desanimaba. La solidez y aspereza de las rocas solo sirven para endurecer su resolución y excitar su bravura. Las almas generosas se crecen ante la oposición y sienten placer en quebrantarla. Algo me viene a la mente cuando quería ser torero, estaba con los novillos. El temor que se siente antes de que empieza la corrida es un temor que pues es tan celoso el miedo como el amor o como los celos, pero a tal grado que si lo atacan a uno, pero llega el momento que si no lo controla uno, el miedo lo aterra, lo paralizan a uno. Sin embargo, Jonatán nunca tuvo miedo, o lo pudo haber tenido, pero tenía mucha confianza en el Señor. Se nos dice la narración, sigue la narración, dice, animó a su escudero o paje de armas que le acompañaba en esta arriesgada empresa. Le dijo, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, como si dijesen, con la ayuda de Dios, vamos a lo que podemos hacer contra los enemigos de Israel y de Dios. Y en efecto, los circuncisos no son de temer, porque no están bajo la protección del pacto de Dios como estamos nosotros. Si los que son enemigos de nosotros son extraños para Dios, no tenemos por qué temerles. Dios puede darnos la victoria sobre los regimientos numerosos, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos con pocos. Esa es una verdad que en general todos reconocen. Sin embargo, no es fácil aplicarla a un caso particular. Cuando somos pocos, el creer que Dios puede no salvarnos, sino capacitarnos para hacer que otros se salven. Es un ejemplo de fe. Donde quiera que se haya, obtiene buen testimonio y éxito seguro. Quien sabe que el que puede usarnos para su gloria lo va a hacer,
Y después dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Aquí vemos la fe de Jonathan. Una fe activa para aventurarse a mucho en la causa de Dios sobre un quizás. El paje de armas o escudero de Jonathan, como si hubiese aprendido a llevar las armas, no solo las armas, sino también su corazón, promete acompañarlo a cualquier parte donde él vaya. Bueno, después nos dice, aun cuando la resolución era atrevida, determinó seguir a la providencia de Dios en la ejecución de su empeño. Y le dice, ven, le dice a su escudero, nos mostraremos al enemigo como quienes no temen mirarle a la cara. Y entonces, si son lo suficientemente cautos para pedirnos que nos paremos, no avanzaremos más, tomándolo como una insinuación de la providencia de que Dios quiere que actuemos a la defensiva. Pero si nos retan, el primer centinela que nos aviste nos pide que subamos, marcharemos adelante con un ataque rápido. Deduciremos que de ahí, con seguridad, que es la voluntad de Dios que actuemos a la ofensiva, y no dudaremos que Él los ha entregado a nuestras manos. Y así deja la cosa, creyendo firmemente que Dios rige y controla el uso del corazón y la lengua de todos los hombres. Jonathan sabía que Dios podía descubrirle su mente por boca de un filisteo, con la misma seguridad que por boca de un sacerdote. Que Dios ha de dirigir de una manera o de otra los pasos de quienes lo reconocen en todos sus caminos. La providencia le dio la señal que buscaba y él respondió a la señal. ¿Quién respondió? El Señor. Él y su escudero no cayeron por sorpresa sobre los filisteos cuando estos estaban durmiendo, sino que se mostraron ante ellos a la luz del día. Entonces los centinelas de los filisteos mostraron desdén hacia ellos y le dicen como burlándose, mirad a los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ya habíamos visto que en el capítulo anterior muchos desertaron, a lo mejor algunos de los que desertaron cayeron en manos de los filisteos como enemigos. Bueno, cayeron en manos de los filisteos, pero otros también se escondieron en las cuevas. Por eso es que dicen estos, mirad, los hebreos que salen de las cavernas donde se han escondido y además los desafiaron. ¿A quiénes? A Jonathan y a su escudero. Y les dicen, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Así se burlaban de ellos, pero con esto animaron todavía más a Jonathan y a su paje de armas. Antes había dicho Jonathan con alguna perplejidad, quizás haga algo Jehová por nosotros, pero ahora habla con toda seguridad. Jehová los ha entregado en manos de Israel. Fortalecida así su fe, ninguna dificultad podía resistírsele. Sube la roca, trepa con los pies y manos, aquí como vemos en la secuencia, aunque no tiene nada con qué cubrirse, sin que nadie lo acompañe, excepto su escudero, y sin probabilidad humana de ninguna otra cosa, excepto la muerte delante de él. El éxito maravilloso de tan atrevida empresa, dice, fue como sigue. Los filisteos, en lugar de caer sobre Jonathan para matarle o hacerle prisionero, caen delante de él. Inexplicablemente, el primer golpe que les sacude, cayeron, es decir, muchos de ellos fueron muertos por él y por su escudero. Se dice que fueron 20 los filisteos que murieron en manos de los dos. Incluso, no se menciona, pero ellos traían espada. Eran los únicos que traían espada, él y su escudero. Dice, la mano derecha y el brazo de Dios le proporcionaron esta victoria. Los demás fueron puestos en fuga y cayeron unos sobre otros. Hubo tal confusión que, bueno, vamos a ver ahorita más adelante, que pues para sorpresa de ellos, pensaron que era un superhombre y le tuvieron miedo y empezaron a correr hacia atrás a tal grado que caían sobre sus mismos compañeros. Dice, los demás fueron puestos en fuga y cayeron sobre otros.
Hubo pánico en el campamento. El hebreo dice que fue un espanto de Dios para expresar que fue un miedo producido por Dios y con mayor probabilidad para expresar que fue un espanto extraordinario. También nos dice aquí, quien hizo el corazón sabe perfectamente cómo hacerle temblar. Para completar la confusión del enemigo, también la tierra tembló. Dios produjo un terremoto que incrementó el terror de los filisteos ante la posibilidad de que se los tragara la tierra. Era tanto el temor de ellos que empezaron a correr a tal grado que incluso el Señor, porque esta fue la victoria del Señor, también por medio de su mano hizo que temblara la tierra y los filisteos tuvieron miedo de que se los fuera a tragar. Y córrele porque si no te alcanzan por ahí el chamuco. Dice aquí, esto fue hasta el versículo 16 al 15. Ahorita vamos a ver del versículo 16 al 23. El poder de Dios sembró tal confusión entre los filisteos que iban de un lado a otro, deshaciéndose unos a otros. Se derretían como la nieve ante el sol, hasta el punto en que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Ahora Dios les mostraba su insensatez en confiar en las armas y hacia sus espadas y las lanzas los instrumentos de su destrucción, pues resultaron más fatales en sus propias manos que si les hubiesen estado en manos de los israelitas. Con esto se animaron los israelitas a pelear contra ellos. ¿Qué pasó después? Que del lado de Gabá se dan cuenta, lo vamos a ver ahorita, se dan cuenta los centinelas de Saúl y empiezan a ver que hay un desorden, dice aquí. De ellos se dieron cuenta pronto los centinelas de Saúl que estaban en Gabá haciendo guardia desde el collado. O sea, quiere decir que desde el otro lado prácticamente se dividía esa parte de donde estaban los filisteos y donde estaban los israelitas, una especie de, se puede decir que el collado se puede llamar una quebrada, por decirlo así. Había una división. Y entonces dice que Saúl, para esto, pues como vieron que había tal confusión, lo primero que hace Saúl es, ¿cómo se dice? Hace un recuento de su ejército para saber quién falta, para saber si hubo alguna avanzada que se atrevió a desafiar a los filisteos. Y se dan cuenta que Jonathan y su paje los que hacen falta. Pero a tal grado que como ve la confusión que hay del lado de los filisteos, decide Saúl ir a tomar parte a la lucha, ¿no? Hubo un pequeño comentario que dice que enseguida se puso muy espiritual y quiso determinar su revelación especial qué debía ser, pero cuando vio que la victoria era tan obvia, desistió de su espiritualidad y se lanzó a terminar la batalla. Esto está hablando de Saúl. Esta acción demuestra la presunción de Saúl. Quiso aparentar entrega al Señor, pero cuando estuvo seguro de que él mismo podía lograr la victoria, se olvidó de depender del Altísimo. Sí. Nos continuamos. Dice que Saúl comenzó entonces a inquirir respuesta de Dios, pero desistió de pronto. Mandó traer el arca y deseó saber si sería prudente atacar a los filisteos. A la vista del desorden en el que percibieron que se hallaban, hay muchos que desean consultar a Dios acerca de su seguridad, pero no la consultan acerca de su deber. Pero al darse cuenta que por la noticia de los exploradores de que crecía el alboroto en el campamento del enemigo, mandó al sacerdote oficiante y le dijo: detén tu mano, es decir, no consultes, porque no necesitamos ya ninguna respuesta. ¿Qué pasó aquí? Que aquí la presunción de Saúl se olvida de depender del Señor. Es decir, no consultes porque no necesitamos ya ninguna respuesta. Le prohibió usar las suertes, o sea, el Urim y el Tumim, o tal vez porque pensó que ya no necesitaba respuesta, pues el caso estaba claro, o tal vez porque estaba tan impaciente en caer sobre su enemigo que no quería detenerse a terminar la consulta.
Después nos dice aquí que con todas las fuerzas de que él disponía, o sea, los 600 hombres, Saúl lanzó ahora un vigoroso ataque contra el enemigo, juntando solo a todo el pueblo que con él estaba, o como dice el hebreo, fueron gritando juntamente, llegaron al lugar de la batalla. El texto hebreo da a entender que este grito general se debía a la ausencia de las trompetas de plata, con las que según mandato de Dios debía de tocarse alarma en días de batalla. Esto lo vemos en Números 19. Fueron convocados a gritos para que pudieran reunirse cuanto antes, aun cuando su número no era tan grande. Todos los israelitas, incluso los que menos de los que menos se podía esperarse, se lanzaron ahora contra los filisteos. ¿Qué pasó aquí? Que están dentro de la confusión. Los que habían desertado y habían caído presos con los filisteos se dan cuenta que pueden actuar y pueden seguirlos y pueden matarlos, por decirlo así, de alguna manera, participar en la guerra. Aún los mismos que se habían escondido en las cuevas también se dan cuenta de lo mismo y, órale, sobre los filisteos empiezan a perseguirlos y a darles muerte. Así que pues se juntaron tanto las fuerzas de Saúl, los 600 hombres, más los que habían desertado, más los que se habían escondido en las cuevas. Todos los israelitas, dice aquí, los que habían desertado tiempo atrás pasándose el enemigo y que se encontraban ahora ante los filisteos, lucharon contra ellos. Algunos serían cautivos de los filisteos y ahora les resultaba como aguijones en los costados. Los que habían huido a esconderse en el monte regresaron a sus puestos y se unieron a los perseguidores. No era muy de alabar que apareciesen tan tarde, pero su reproche habría sido mayor si no hubieran aparecido nunca. Así que todas las manos de Israel se pusieron a trabajar contra los filisteos. No obstante, nos dice que fue Jehová quien salvó a Israel aquel día. Lo hizo también por medio de ellos, pero ellos no habrían podido hacer nada si no hubieran confiado en el Señor. Bueno, después vemos del versículo 24 al 35. Aquí vamos a ver en dónde cayeron en pecado tanto Saúl, que cayó en el anatema, como en el error que cayó Jonathan al comer. Saúl prohibió bajo pena de muerte gustar aquel día cualquier alimento, o sea, el pan. Este término significa que no podían comer cualquier alimento sólido. Lo que hizo fue hacerlos caer en un ayuno. Posiblemente a Saúl le llegó un poco de espiritualidad o quiso ponerse un poco espiritual, pensando que de esa forma el ayunar o hacer ayunar a su ejército iba a poder obtener la ayuda del Señor, pero gran error, porque el ayuno lo único que provocó a su ejército fue el debilitamiento físico, porque a tal grado que vamos a ver ahorita que había prohibido que no comieran durante el día. El ataque era inmenso. Las pocas fuerzas que tenían el ejército, pues con eso no le bastó para perseguirlos a todos los que escapaban. El único que no había escuchado de esta prohibición había sido Jonathan, y él también iba persiguiendo a los filisteos, él y su paje. Pero al llegar a un lugar donde había miel, él lo que hace es, aquí donde nos muestra nuevamente nuestro hermano, había miel, lo que hace es que con la punta de su lanza, prueba un poco de miel y eso le da fuerzas, le da avistamiento, le da energía. Lo que no hicieron el ejército de Saúl, pasaron igual por donde había miel, pero era tal grado que como habían caído en la maldición o que había proclamado una maldición Saúl, no se atrevieron a hacerlo. Jonathan no sabía de la prohibición que había dado su padre porque no estaba con él. Entonces lo hace, lo prueba. Al darse cuenta uno de los
los del ejército de Saúl, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Tu padre ha prohibido que comamos durante el día. Nos pidió que ayunáramos para atender la fortaleza de parte del Señor. Dice, oh, gran error, porque si lo único que ha ocasionado a mi padre es que se debilite el pueblo, que se le debilite los hombres. Y eso fue lo que pasó. Ya no tuvieron fuerzas para seguir tras los filisteos. Aún un pecado más grande todavía, que después de haber, ya cuando se dieron cuenta que los filisteos habían huido, y empezaron a tomar el botín, a tal grado que tenían tan hambre que empezaron a comer la carne de los mismos animales que habían pertenecido a los filisteos, ya habían sido bueyes o cabras, todo el ganado que había. Cometieron el error de no quitarle la sangre y empezaron a comerlos con sangre. Esto hizo que cuando a Saúl le llegaron con la noticia, lo único que hizo fue, espérense un momento, estamos cometiendo un pecado ante Jehová. Y lo que hizo fue mandar a traer una piedra grande para que les, ¿saben qué? Todo el que quiera comer, el que quiera alimentarse, que traiga el animal y aquí lo sacrificamos. Otra vez, la percepción de Saúl. Posiblemente en ese momento ya estaría el sacerdote con él, porque lo que querían hacer es que se sacrificara el animal o los animales que se iban a comer, pero a drenarles la sangre para que no siguieran cometiendo, pero ya el pecado ya había estado, ya había sido hecho. Aún todavía más quiso Saúl durante la noche perseguir a los filisteos para acabar con ellos, pero el sacerdote le dijo, un momento, ¿por qué no consultamos a Dios? Es el momento preciso para consultar a Dios, para que no cometas otro error. Y aquí Saúl dijo, bueno, vamos a obedecer, vamos a ver qué nos dice el Señor. Pero el Señor nunca le respondió. A tal grado que esto pues hizo pensar a Saúl que habían caído era tan grande el pecado que antes de la ofensa de haber comido el alimento, pues la carne con sangre, que dijo, bueno, ¿qué pasó? Aquí alguien cometió un error, alguien cometió un pecado y queremos saber quién fue. Y le dice al sacerdote, pues, echan las suertes. Y a través del Urim y el Tumín, lo que hizo primero fue separar al pueblo, al ejército de un lado y a Jonathan y él por otro lado, porque él estaba seguro que él no había cometido ningún pecado, pues eso era lo que pensaba, y menos en Jonathan. Cuando cae la suerte a Jonathan, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Dice Jonathan, yo no sabía, no es por excusa en este momento, pero yo no sabía de lo que tú habías ordenado, de que no se comiera alimento durante el día, de que se ayunara ese día antes del ataque. Y lo que hice fue comer miel, lo cual me dio fuerzas para seguir combatiendo a los filisteos. Me atrevo a pensar, o aquí dice el texto que Saúl llegó tanto el enojo o a sentir tanto el celo que pues sentenció a la pena de muerte a su hijo. Nos dice aquí que dice, Jonathan confiesa sinceramente el hecho y Saúl con airada maldición decreta contra él la sentencia. Jonathan no niega el hecho, pero piensa que es demasiado fuerte, que a tal grado que dice, tenga que morir por eso. Bien pudo haber apelado a su ignorancia de la orden de su padre, pero se sometió con mente noble y corazón generoso, como si dijese, que se haga la voluntad de Dios y la de mi padre. Si se muestra tan bravo para someterse en unas ocasiones como para pelear en otras, pero Saúl no le ablanda ni por la filial sumisión de Jonathan ni por lo duro de la sentencia, sino que con otra imprecación
pronuncia sentencia de muerte contra Jonathan y dice, así me haga Dios y aún me añada, si no ejecuto la sentencia contra ti, que sin duda morirás este día. Bueno, lo único que salvó a Jonathan es que el pueblo, todo el ejército, le dice a Saúl, dice, por primera vez, dice, el pueblo rescató a Jonathan de las manos de su padre. Hasta ahora se había mostrado respetuoso y obediente con Saúl y se había sometido a él en todo lo que parecía ser cosa buena. Pero al estar Jonathan en peligro, la palabra de Saúl ya no era para ellos ley, sino que se opone contra la mayor energía a la ejecución de la sentencia. Y le dicen, ha de morir Jonathan, el instrumento de salvación de su país, va a ser sacrificada a las rígidas exigencias de un insensato decreto y de un honor puntilloso, una vida que tan bravamente se ha expuesto por el bien público y a la que debemos nuestra vida y el triunfo conseguido. Y rotundamente dicen, no, de ningún modo consentiremos que sea tratado de esta manera aquel a quien Dios se ha complacido en honrar. Es una bendición para los israelitas inflamados de este celo por la protección de quienes han sido usados por Dios como instrumento de salvación. Dice aquí, vive Jehová que no ha de caer no solo su cabeza, sino ni siquiera un cabello de su cabeza en tierra. No le rescatan por la fuerza, sino por la razón y la resolución. Añade Flavio Josefo, oraron a Dios para que le indultase del anatema. Apelaron a su favor diciendo, ha actuado hoy con Dios, es decir, él ha defendido la causa de Dios y Dios ha bendecido el ánimo que Jonathan ha mostrado. Por tanto, su vida es demasiado preciosa como para destruirla por una minucia. Eso, digamos aquí al capítulo 46. Del 47 al 52, tenemos ahora un sumario de las actividades de Saúl y de las personas de su corte. En este sentido, dice aquí que las principales campañas de Saúl se relatan en los versículos 47 y 48, que incluyen las victorias sobre Moab, Amón, Edom, Soba, que viene siendo los sirios, los filisteos, aún sobre los amalecitas, aunque su éxito sobre estos últimos se vio mermado por su desobediencia a Dios. Después nos hace mención en cuanto a la familia y a las personas de su corte, y nos dice que la familia real consistía de Saúl, que era el rey, su esposa Ahinoam y sus 3 hijos, Jonathan, del que estábamos hablando hace rato, era el mayor, Isuí y Malquisúa, que fueron los últimos, bueno, los 3 de la primera matrimonio, porque después vamos a ver que tuvo más hijos. Y sus hijas fueron, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical, que posteriormente sería la primera esposa de David. Aquí lo vamos a ver en el 1 de Saúl, en el capítulo 18. Además de su pariente Abner, quien sirvió a Saúl como general de su ejército. Y por último dice, en cuanto a los hechos de armas de Saúl, se nos dice que la forma en que escogía a sus soldados, a todo el que veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿Qué hizo? Prácticamente como aquí en México hacemos, como hacen los conscriptos, a la edad de 18 años, tiene que hacer un servicio militar voluntario y sin voluntario durante un año. Al menos así me tocó hacerlo. Y parece que todavía se sigue haciendo. Así lo reclutó Saúl. Me atrevo a pensar que eran personas o jóvenes de 18, de 16, 17 años, para que él veía que eran valerosos o esforzados, tal como lo había predicho Saúl. La forma en que escogía a sus soldados
a todo el que veía que era hombre esforzado y apto para combatir, los juntaba consigo, conforme a lo que Samuel había predicho al pueblo cuando pidieron rey. La forma en que empleó su ejército y se guardó el país de los ataques de todos sus enemigos e impidió las incursiones enemigas, pero los enemigos contra los que más tuvo que combatir fueron los filisteos, pues hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Aquí nos dice, por último, Saúl nunca se libró totalmente de las incursiones de los filisteos. De hecho, perdió la vida en manos de ellos. Y pues hasta aquí termina el capítulo 14. Lo quise leer de esa manera, lo habíamos acordado con mi hermano Juan Carlos, porque era tan largo que nos íbamos a llevar bastante tiempo. Si tienen alguna pregunta o algo que se me haya pasado, con mucho gusto escucharemos sus comentarios. Sí me gustaría que Juan Carlos nos diera otra breve reseña sobre este capítulo, en caso de que no haya quedado claro. Intentaré, hermanito, porque sí fue un capítulo kilométrico el que te tocó. Y bueno, vamos a tratar de decirlo en pocas palabras. No, me intenté porque están tocando aquí en la puerta, no me tardo. Sí, sí. Por favor, mientras. Gracias, no me tardo. Vemos ahí con lo que termina el capítulo 13 que los filisteos están ya por atacar, ¿no? Y Saúl, pues, ahora sí que papando moscas, no hace nada en concreto. Y mejor Jonatán, su hijo, toma la iniciativa por su cuenta de ir y atacar a los filisteos. Y me recuerda mucho la hazaña de David, cómo humanamente un chamaquito iba a poder contra un grandulón que era Goliat. Bueno, así se me figura cuando lo que hizo Jonatán. Solamente él y su paje, el paje era el que cargaba las armas, es su escudero, ¿no? Dice, vente, nosotros vamos a enfrentar a los filisteos. Parecía algo descabellado, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedía aquí con Jonatán? Jonatán tenía una enorme fe en Dios. ¿Sí? Dios puede vencer con muchos o con pocos, ¿sí? O sea, lo que le faltaba a Saúl, que era fe en Dios, a Jonatán le sobraba. Y Jonatán anima a su escudero, dice, vamos tú y yo, ¿sí? Pero con fe y con cautela, le dice, mira, vamos y los vamos a retar y dice, empiezan a subir ahí como les puse aquí por, así. Ahí están los filisteos, dice, vamos a ir subiendo ahí por las rocas y todo, ¿sí? Y cuando nos vean, él confía en que, está confiando en la providencia de Dios. No está aventándose alocadamente, sino dice, cuando nos vean, hay dos opciones. Una, que nos digan, esperad hasta que lleguemos a vosotros, como dicen, nada más dejen que lleguemos a ustedes y van a ver cómo les va a ir. Esta señal indicaba que, ¿sabes qué? Mejor vámonos, ¿sí? Porque Dios nos está indicando que nos vayamos. Pero si ellos nos dicen, como dice aquí, subid a nosotros, ¿sí? Como que los están retando, como que están aviéntense, van a ver la que les espera. Si ellos nos dicen, subid a vosotros, esa es la señal que Dios nos está dando que nos los va a entregar, ¿sí? Como dijo, Dios va a hablar a través de la lengua de los incircuncisos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando los ven que van ahí encaramándose por las piedras, entonces dice, subid a vosotros, como diciendo, suban, van a ver cómo les va a ir. Y le dice a su escudero, vamos, Dios nos los está entregando. Y en cuanto suben, pues ahora sí, como dijo Armandito, se convierte en un superhombre, digámosle así, pero un superhombre no de caricatura de Superman, sino un hombre bajo el poder de Dios. Exactamente. Y saca su espada. Recuerden que Jonatán sí llevaba espada. Y donde ponía el ojo, ponía la espada. ¡Pum! Empieza a ser matadero de filisteos. ¿Sí? Y su escudero les daba la estocada, diría Armandito. Les daba la estocada. Y así los derrotan. Entonces, esto crea una tremenda confusión en ellos. ¿Qué hacen los filisteos? Comienzan a huir. ¿Sí? Pero era Dios obrando, no era en sí Jonatán y su escudero, era Dios el que estaba utilizando a estos dos hombres que tuvieron fe en él
¿sí? Para causar todos estos estragos en los filisteos. Entonces, cuando ellos empiezan a oír, se crea tal confusión, como dijo hermanito. Aparte, Dios crea un terremoto que sacude la tierra. Entonces caen en una tremenda confusión los filisteos y temor. Que dicen, ay, nanita, ¿qué está pasando aquí? Que empiezan a tirar espadazos por donde quiera, ¿sí? Y se están dando chicharrón, ellos solitos se estaban matando. Algo como lo que pasó con Gedeón, ¿se acuerdan? Que en el alboroto y la confusión y los gritos solitos se estaban matando. Pues me recordó esta escena, eso, que se empiezan a matar. Ahora, Saúl estaba ya todavía papando moscas. Cuando vean que lo que está pasando con los filisteos, ahora sí ya se animan, ¿sí? Pero antes de eso, Saúl manda a traer al sacerdote y manda a traer el arca otra vez la misma burrada que habían cometido antes, de querer traer el arca, que en lugar de confiar en Dios, estaban confiando en el arca como objeto, nuevamente cayendo en el fetichismo, Saúl, y haciendo pecar al pueblo, ¿no? Entonces manda a traer que por cierto era bisnieto de Elí, lo que estaba yo leyendo de este sacerdote. Entonces le dice, a ver, vamos a consultar a Dios, pero cuando ven que ya los filisteos se están dando en la torre, dice, Saúl lo entiende como, ya no es necesario que consultes, ya Dios nos está dando la respuesta, ¿sí? Y ahora sí todos se envalentonan, ¿no? Y entonces sí, hasta los que estaban de lado, porque como nos dijo Armandito, muchos israelitas se pasaron del lado de los filisteos con tal de salvar el pellejo. Ahora, unos porque fueron apresados y no les quedó de otra. Y otros porque voluntariamente se pasaron mejor del otro lado, ¿no? Y otros huyeron. Ahora, cuando ven lo que está haciendo Dios, los que estaban del lado de los filisteos, pues regresan ahora sí que con sus paisanos y empiezan a atacar a los filisteos. Total que a los filisteos les está lloviendo por todos lados, ¿no? Entonces, déjame ver qué más sí, porque estoy tratando de ir. Bueno, ahora, Saúl había dicho que no comieran alimento alguno hasta que consolidaran la victoria. Pero eso era una idea absurda, necia, ¿sí? Porque, como diciendo, no vamos a perder tiempo en comer, vamos a rematarles, ¿sí? Pero lo que estaba perdiendo, Saúl no quería perder tiempo, vamos a rematarlos, ¿sí? Que no escape ninguno. Su ejército estaba perdiendo fuerza, ¿sí? Entonces Saúl prácticamente los pone bajo juramento de maldición, que hay de aquel que coma algo, ¿sí? Jonatán, por otro lado, él nunca escuchó eso porque él no estaba ahí. Y entonces él ve ahí un sabroso ahí panal y dice, no, yo sí me echo mi mielecito. Y la miel le dio energía a Jonatán y al paje, energía suficiente como para seguir persiguiendo a los filisteos y seguir acabando con ellos. Ok, ¿qué más sigue? Déjenme ver. Ya cuando finalmente los filisteos salen huyendo. Oye, pero te faltó que un guardia lo vio a Jonatán y Jonatán, le dijo, sí, gracias por recordarme. Un guardia le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no sabes lo que dijo tu papá? Que hay de aquel que comiera alimento alguno, ¿sí? Entonces ya puso en un predicamento a Jonatán. Pero ya cuando se consolida, digamos, la victoria básica, no total, pero sí ya mayormente ya habían triunfado porque ya los filisteos huyeron. Pues lógico, ya tenían tanta hambre, pero eso fue de culpa de quién, de Saúl, porque lo que hace el pueblo es que está muriéndose de hambre los soldados, que ven los animales y ya no esperaron a que se desangraran, le entraron rápido a comer, ¿sí? Y entonces la insensatez de Saúl hizo que el pueblo pecara, ¿sí? Porque los tenía, ¿sí? Entonces, cuando... Eso en lugar de ayudarles, perjudicó. los debilitó. Exactamente. ¿No? Entonces, Jonatán hizo lo correcto, a pesar de que no sabía lo que había ordenado el rey, ¿no? Pero pecó el pueblo. E hizo pecar al pueblo Saúl porque fue algo muy absurdo lo que dijo, que nadie coma, ¿sí? No perdamos tiempo, ya después habrá tiempo para echar taco, pero ya ellos ¿cuánto tiempo llevaban peleando y sin comer? Ya necesitaban comer. Total que ese, digámosle así, decreto de que hizo Saúl, pues salió contraproducente, porque lo único que hizo fue pecar al pueblo, violaron la ley de que decía que no podían comer carne. Bueno, sí podían comer carne, pero primero tenían que desangrar al animal. No, aquí dijeron con todo y moronga va para adentro, ¿no? Y entonces le entraron. Ya después Saúl dice,
bueno, vamos a traer animales y vamos a matarlos como Dios manda y todo, queriendo componer. Pero mientras tanto los filisteos seguían huyendo. Mientras ellos estaban discutiendo con dimes y diretes y sí o sí no, los filisteos seguían huyendo, los que quedaban vivos seguían huyendo. Y entonces, lo único que estaba haciendo Saúl era perdiendo el tiempo, porque después, cuando él se da cuenta que los filisteos están huyendo, dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿recuerdan el pecado de Acán? Como diciendo, algo pasó aquí, alguien desobedeció el voto. Vamos a ver quién fue el que desobedeció, porque por eso se me están escapando los filisteos. Y empiezan a echar las suertes, y resulta que las suertes caen en Jonatán, finalmente. Y Jonatán no lo niega, simplemente dice, bueno, padre, es que pues tenía hambre, yo comí, para empezar, yo no sabía que tú habías dicho eso. Segundo, tenía hambre. Tercero, me dio energía y pude seguirlos combatiendo, persiguiendo a los filisteos. Cosa que tu pueblo tu ejército ya no podía hacer porque estaban muriendo de hambre. Y vean el loco de Saúl, como dice, pues a mí valiéndome sombrilla, dice, tú vas a morir porque desobedeciste, ¿sí? Y dice, y lo que más me impacta es como dijo, así me haga Dios si no te mato. O sea, ¿con qué sangre fría está decidido a matar a su propio hijo? Después de que la victoria la hizo el hijo. Él fue el que hizo la victoria y Saúl se la adjudicó, ¿sí? O sea, toda su arrogancia hacía que él se adjudicara. El triunfo había sido realmente Jonatán, bueno, Dios a través de Jonatán, ¿sí? Bueno, ahí la providencia de Dios. ¿Ven cómo es la providencia de Dios se ve a lo largo de las escrituras? La providencia de Dios utiliza a todos los soldados y al pueblo diciendo, ¿cómo vas a matar a Jonatán? Si realmente él fue el que nos salvó, dice, como dice ahí en el versículo 45, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? Oye, Saúl, ¿qué te pasa? ¿Quieres matar a tu propio hijo cuando él fue el que realmente el triunfo se lo debemos a él? ¿Sí? Ya no le quedó más que apechugar a Saúl. Y mientras tanto, pues los filisteos huyeron, los que se salvaron huyeron. Y al final nos hace un recuento de las batallas que libró Saúl y todo, ¿sí? Que vamos a ver que a pesar de que ganaba batallas, seguía desobedeciendo a Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, a ver, ahora sí, Leti, ayúdame aquí con... ¿Qué más se me pasó a mí? Eso traté de resumir en pocas palabras lo que Armandito nos platicó. Bueno, pues para mí, como vimos, ¿no? Saúl en el capítulo 13 era impaciente y en el capítulo 14 vemos el orgullo que tenía Saúl, ¿no? A pesar de que él sabía que estaba equivocado, ¿sí? El orgullo, su posición de autoridad le impedía reconocer que se había equivocado, que había pecado, aún, ¿verdad? Lastimando a su propio hijo, ¿sí? Y bueno, llevándolo a enseñanza para nosotros, a veces también nosotros como padres, ¿no? Tenemos cierta autoridad, cierta posición y nos equivocamos, pecamos contra nuestros hijos y no reconocemos, ¿sí? Que hemos pecado. No reconocemos ante ellos porque pensamos que eso nos resta autoridad, pero no, realmente debemos reconocer a nuestros hijos que nos equivocamos, pedirles perdón, ¿sí? Bueno. Porque si no, entonces, eso es orgullo, ¿no? Pero me llama también la atención que cuando Saúl, después de esto, empezó a tener victoria tras victoria tras victoria, ¿sí? Pensaríamos, pues todo le está saliendo bien, ¿no? Y también en nuestras vidas, también nos puede estar saliendo bien muchas cosas, pero realmente a veces el problema está en nuestro corazón y Dios lo que quiere es formar nuestro carácter, ¿sí? Tenemos que ver, a ver, en mi vida hay orgullo, en mi vida hay impaciencia, quiero que Dios me conteste en el momento en que yo quiero, si no, mejor busco solución por otro lado, ¿sí? Hay irresponsabilidad de mi parte, o sea, Dios quiere formar nuestro carácter, a Él le interesa mucho el carácter, ¿no? Entonces vemos que aquí Jonatán realmente, ¿sí? Él sí era un hombre de fe y de confianza. Amén, así es. A ver, ¿algún comentario más de aquel lado? No digo, aquí volvemos a ver que el hombre quiere hacer las cosas a su modo, sin consultar al Señor. Entonces, a veces también nos sucede que queremos hacer las cosas a nuestro modo y no. Tenemos que orar primero, pedir al Señor y hágase su voluntad. Y le pasó eso a Saúl.
no tenía fe, no tenía la verdadera fe, como al principio, ¿no? Sí. Se fue él haciendo las cosas como él iba queriendo, ¿no? Al fin la carne y por eso le fue como le fue. Definitivamente. El pecado hace que endurezcamos nuestro corazón y a veces nos volvemos ciegos. La vanidad también. Miren, mis hermanos, les invito, abran sus Biblias en Salmo 37. Creo que esto debió haber aplicado a Saúl, como aplica a nosotros, porque Saúl actuó así cuando todo estaba en su contra. O sea, humanamente todo estaba en su contra y trató de buscar la solución por él mismo. Pero esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros está exento de vivir una situación en la que ya no sientes lo duro, sino lo tupido. Que dices, me sigue lloviendo en mi milpita, ¿sí? Por más que trato de que las cosas salgan bien, todo está obrando en mi contra. ¿Qué está pasando, Señor? Si yo trato de llevar una vida que te agrade y aún así, pues pareciera que todo está en nuestra contra, y uno se llega a desesperar y empieza a hacer las cosas a su manera. Vean lo que dice aquí David en el Salmo 37. Ya lo tienen y tengan lápiz ahí para que subrayen las frases que son bien importantes. Miren. Miren, dice, no te impacientes a causa de los malignos. A veces tú dices, ¿cómo? Yo trato de servir a Dios y cómo me va y este desgraciado que maleante y todo, está viviendo que mejor que, y a uno le despierta problemas en uno. Cuando ve uno, yo trato de agradar a Dios y que vive una vida en contra de la voluntad de Dios, pues, le va re bien. Bueno, aquí el consejo es no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Y como la hierba verde se secará. Ya les llegará su turno, ya les llegará su turno. Dios ya arreglará cuentas con esto. Mientras tanto, tú no te impacientes, no te sientas mal, no sientas coraje ni envidia. Dios va a arreglar cuentas con esto. Okay. Dice, aquí vienen algunos pasos que tenemos que hacer. Confía en Jehová y haz el bien. Subrayen eso, por favor. Confía en Jehová y haz el bien. O sea, no dejes de perder tu fe en Dios y sigue actuando correctamente. Eso es lo más importante. Ahí falló Saúl. Dejó de confiar en Dios y empezó a actuar incorrectamente. Bueno, el consejo es confía en Dios y haz el bien. O sea, haz lo correcto. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, entonces, confía en Jehová, haz lo correcto y deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Sí? Deleítate, ¿sí? Que no pierdas, que esas situaciones no te quiten tu gozo, porque normalmente esas circunstancias nos roban el gozo, ¿sí? Aquí la exhortación es, síguete gozando en el Señor, ¿sí? En el Dios de tu salvación. Versículo 5, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo, entonces, subrayen, confía en Jehová y haz el bien. Subrayen, deleítate a sí mismo en Jehová. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, ¿sí? Sigue tomando en cuenta a Dios en cada paso que des en tu vida. Siempre, siempre cada paso que des o que demos, encomendémoselo a Dios, que Él lo dirige el paso, ¿sí? Y dice, y confía en Él y Él hará. Es bien importante no dejar de confiar en Dios, porque Dios tarde o temprano Él se manifestará, ¿sí? Y luego dice en el 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aun cuando somos víctimas de blasfemias, de injurias y todo, Dios tarde que temprano va a sacar a relucir la verdad y Él exhibirá tu justicia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no hemos sido víctimas de calumnias, de infamias y todo? Nos acusan, nos difaman, etcétera. Tarde o temprano Dios va a sacar a relucir la verdad, ¿sí? Y finalmente el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¡Wow! Exactamente, esperar. Eso es lo que nos cuesta trabajo, esperar, porque a veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Me recuerda ese canto de ese, a su hora y en su momento. Él hará todas las cosas a su tiempo. Pero a veces nosotros queremos que sea en nuestro tiempo. Entonces, fíjense, los 4 pasos. Confía en Jehová y haz el bien. Segundo, deleítate a sí mismo en Jehová. Tercero, encomienda a Jehová tu camino. Y el versículo 7, espera en Él. Esa es la receta, ¿no? Se lee fácil, se dice fácil, se entiende fácil, pero caray, a veces cómo nos cuesta trabajo hacer esto.
Pero todo depende de lo primero que subrayamos. Confiar y seguir actuando, haciendo lo correcto. Bueno, ok, ya, a ver, por allá, ahora sí. ¿Quién más quiere comentar? Brendis, te veo para Yo. adelante. Oye, aquí lo que vemos es que Saúl se quería gloriar a sí mismo, ¿no? O sea, él no se daba cuenta que la lucha era de Jehová, o sea, el que le iba a dar la victoria era Jehová, no era él. Y él solito, él estaba pensando que lo que él hacía porque era el rey, porque él era todopoderoso. O sea, ya Jehová lo dejó de lado, ¿no? O sea, era lo que estaba haciendo Saúl. Él quería tener su propia gloria. Entonces, ese fue el gran error que cometió Saúl, aparte de ser desobediente, rebelde, y de no escuchar las instrucciones que le daba Samuel Jehová a través de Samuel, era eso, que dejaba la gloria de Dios a un lado. Él ya decía, esto es mío, yo lo hice, ya no le importaba reconocer que la lucha era de Jehová, porque él estaba preocupado por 600 hombres, que ya se le habían ido varios, ¿no? Y Jonathan con 2, o sea, él y su escudero, pudieron derrotar a 20 filisteos. Ellos solitos filisteaban a los filisteos. Entonces, porque Jonathan reconocía que la victoria era de Jehová, no era de él, ¿no? Como dices que le pasó a Gedeón, como poco a poco se le fueron haciendo pocos hombres, ¿no? De tantos hombres se redujo a poquitos hombres, pero es que no era la cantidad de hombres, era realmente lo que Jehová estaba haciendo, porque la guerra era de Jehová y la victoria iba a ser para Jehová. Entonces, ese es el gran error de Saúl, la soberbia, y el querer tener en la gloria para él y no reconocer a Jehová. Ya lo había hecho de lado a Jehová. Entonces, Jehová no iba a permitir esto, ¿no? Entonces, Saúl se lleva su buen merecido, que lo vamos a ver más adelante. Y en el siguiente capítulo, no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. Ahí es donde Saúl, definitivamente el capítulo más triste de la Biblia, que dice que de plano el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y Saúl ni siquiera estaba enterado, ¿no? Entonces, no se lo pierdan para la siguiente, a la misma hora y en el mismo canal. Gracias. Y Same time next week. así es, y ya va a entrar en la escena David también. De esto que comentabas, Brendis, mira, me recuerda, la vida de Saúl nos recuerda lo que es no saber tratar con el pecado. El pecado es como una bola de nieve. Pecas, y si no lo resuelves delante de Dios, eso te va a llevar a otro pecado más grande. Y si no lo tratas delante de Dios, no lo resuelves, te va a llevar a otro pecado más grande. Y es lo que les decía, es una espiral descendente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? El que encubre su pecado, ¿sí? No prospera más, el que lo comienza en parte. Ahora comienza la espiral ascendente, ¿sí? Ese fue el caso de Saúl, porque lo vamos a ver de aquí en adelante. Ya Saúl va de pecado en pecado en pecado, hundiéndose cada vez más, hasta que termina muerto ya, ¿sí? Su insensatez, ¿a dónde lo llevó? David también cometió pecados, era un ser de hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. También pecó, y pecó gravemente también. Pero ¿él qué hizo? Vino al arrepentimiento, lo que no hizo Saúl. Entonces ahí vemos cómo Dios, tiene misericordia, ¿sí? Obviamente las consecuencias las deja, y David pagó las consecuencias, pero Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, ¿sí? Y entonces eso es lo que debemos nosotros. Si estamos viviendo un pecado y no lo resolvemos delante de Dios, ese pecado nos va a llevar a otro pecado. Es lo mismo que le pasó a Caín. Se enojó primero porque Dios despreció su ofrenda, se enojó, ¿sí? Dios le dio la oportunidad de revertir el pecado. En lugar de revertirlo, va y mata al hermano. Bueno, antes miente, ¿sí? Que dice, bueno, miente y luego le dice a Dios, yo qué voy a saber dónde está. O sea, va de pecado en pecado, ¿no? Así es el pecado. Si no lo tratamos como Dios dice, ¿y cómo es tratar el pecado? Confesándolo, arrepintiéndose y confesando. Y Dios tiene misericordia. El Proverbios 28:3 es una promesa. Dios tendrá misericordia. Que las consecuencias las va a dejar, pero vas a sentir la paz del perdón de Dios. Pero mientras lo sigamos encubriendo,
pues no prosperaremos. Lo dice claramente la Biblia. No hay aquí engaño. Ahora sí que dicen, sobre advertencia no hay engaño. Dios nos lo dice claramente. Bueno, ¿alguien más? Betty Valladares o Betty Walls, ¿alguna que quiera comentar algo? ¿Quién me falta? Uriel, Patti, Viri y Manuelita. Y ya nos vamos. Uno por uno, porque no les entiendo a todos. Yo, Juan Carlos, Adelante, Viri. gracias. Bueno, yo creo que bueno, a mí lo que me deja así de aprendizaje, pues es precisamente mucho de lo que dice en el Salmo que acabamos de leer, porque yo creo que cuando empezamos a depositar nuestra fe en Dios y empezamos a sentir esa hambre de saber de Él, de conocer de Él y de mantenernos en su palabra, pues ahí empezamos a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar. Pero cuando vienen los momentos de turbulencia, cuando viene el quebrantamiento, que son los momentos más difíciles y nos podemos llegar a sentir que ni siquiera estamos cerca de Dios, ¿no? Y a mí lo que me ha funcionado es en esos momentos fortalecer la fe orando, ¿no? Orando, o sea, no escuchar otra cosa más que la palabra de Dios o buscar algo que me acerque a Dios para evitar tener esa ansiedad por querer yo tomar las riendas de las cosas y quererlas resolver. Y eso también mucho con lo que decía Leti, ¿no? Leti y Brendy, si tenemos en nuestro corazón todavía orgullo, si tenemos el ego muy elevado, pues entonces realmente todo eso estamos haciendo caso a la carne y nos estamos alejando de los preceptos y la palabra de Dios. O sea, creo que cuando depositamos nuestra fe en Dios, tenemos un compromiso de estar constantemente escuchando su palabra, estudiándola, fortaleciéndonos para mantenernos cerca de Dios, ¿no? Para estar con la fe fuerte y poder también entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Pues esa es mi opinión con respecto a la lectura. Muchas gracias. No, al contrario, Viri, gracias a ti y aprovechamos, aunque sea tarde, un abrazote desde hoy y desde aquí por tu cumpleaños, ¿eh? Muchas Más vale gracias. tarde que nunca, muchos días de estos, Viri. Qué bueno que estás aquí. Felicidades, Gracias. felicidades. Ahí nos debes la rebanada de pastel, Gracias. Viri. Sí, ahora que nos veamos ahí. Ahora que nos veamos, sí, claro. ¿Alguien más? Sí. Creo que Nancy también ya se acostó. Uriel, Patti, ya todos están calladitos. Juan Carlos, Adelante, Betty. ¿Sí me pues escucha? una vez más, o sea, creo que la enseñanza, ¿no? Cuando queremos a nuestras propias fuerzas hacer las cosas a nuestra manera, siempre va a haber consecuencia, porque aquí vemos que también Saúl quiso hacer pues las cosas a su manera, sabiendo que tenía que esperar, ¿no? En Dios, ahora sí que hasta que pues hubiera pues era la pauta para que él esperara, ¿no? En confiar en Dios, pero él quiso ahora sí que pues hacer las cosas a su manera y pues todo trae consecuencia porque pues le dijo que ahora sí que no, ya no iba, pues sí, a ser pues esa persona en el que él confiaba, ¿no? En Saúl, pero pues su desobediencia lo llevó a hacer cosas que no debía hacer. Entonces, aplicarlo en nuestras vidas, pues también aplica porque pues también hay momentos en que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero pues no es así, porque no buscamos primeramente a Dios y que esperamos en Él, ¿no? Decimos a veces confiamos en Él plenamente, pero a veces pues no, nuestras debilidades no nos llevan a
a otras situaciones que hacemos las cosas a nuestra manera y cuando hay consecuencias, pues ahí nos estamos quejando, ¿no? Siempre por eso debemos recordar de tener nuestros ebeneceres, recordar siempre la fidelidad de Dios en los tiempos más duros en nuestra vida, como Dios ha sido fiel. Nunca olvidar eso y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe cuando estemos viviendo otra situación dura y difícil y adversa. Recordar, si Dios me sacó de esa, mi Padre Celestial me va a sacar de esta también. ¿Sí? Así es. Bueno, yo Juan comentando Carlos. hacia adelante. Adelante, Miri. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible que entre más tú depositas, más tu fe en Dios, la manera en que te instruye es buscando hacer más fuerte tu fe con pruebas que para uno las ve así como que esta está más difícil que la anterior, ¿no? Mejor. O sea, ¿por qué ahora me pasa esto, no? Pero es posible, o bueno, es así como Dios empieza a fortalecernos y a instruirnos para estar más cerca de Él. Acabas de decir algo muy cierto, Viri. Dios utiliza las pruebas para ir moldeando nuestro carácter. Te pone una prueba pequeñita, te ayuda, te agarra la mano para que salgas adelante y después te va a poner otra prueba más fuerte y él te va a sacar. Estamos en la escuela de las pruebas y te va a pasar del kinder a la primaria y de la primaria a la segunda y cada vez pueden venir pruebas más fuertes, pero Dios te está demostrando su fidelidad que no te ha dejado. ¿Por qué? Porque mira, en el momento de las pruebas es cuando se revela nuestro verdadero carácter. Podemos decir que somos bien espirituales, hablar bonito, cantar alabanzas, no fallamos a los estudios, todo, mientras todo marcha bien. Pero cuando vienen las pruebas adversas, ¿sí? Ahí se revela realmente nuestro carácter. Mira, he puesto yo este ejemplo, mira. Haz de cuenta que esta fuera una bolsita de té, ¿sí? Ok, esta es la bolsita de té. Esta bolsita de té refleja nuestro corazón. Para que el té suelte, ¿cómo vas a saber tú a qué sabe ese té? ¿Qué tienes que hacerlo? Meterlo en agua hirviendo. Y el agua hirviendo va a sacar todo lo que hay dentro de esa bolsita. Bueno, aquí el agua hirviendo son las pruebas. Las pruebas van a sacar realmente lo que hay en nuestro corazón. Y Dios pone las pruebas, no porque Dios no sepa qué hay en nuestro corazón, es para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay realmente en nuestro corazón. A veces pensamos que decimos, tenemos mucha fe y Dios es mi salvador, mi sustentador, de quien temeré, etcétera. Dice Dios, ok, ahí te va la prueba para ver si es cierto que esa tu fe es de gran. Y nos sirve para darnos cuenta de, no, pues si todavía ando fallando, necesito fortalecerme más. Depender más de él. Depender más de él. Y así es como va creciendo nuestra fe a través de los cincelazos que Dios va dando en nuestras vidas. Uno quisiera evitar los cincelazos, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de la fidelidad de Dios más que en los tiempos adversos? Cuando todo marcha bien, ni damos gracias a Dios porque te bañas con agua calientita. Pero cuando todo está en tu contra, aprecias como Dios no deja de ser fiel con nosotros. Así que lo que dices, Viri, es totalmente bíblico, ¿eh? Así que como dijo Santiago, tener por sumo gozo cuando se encuentran en las pruebas, porque las pruebas tienen un propósito. Leti. Sí, de hablar precisamente de lo que me enseña la vida de Jonatán, ¿no? Que era No se escucha. ¿no? ¿Ahí ya se escucha? Sí. Digo que lo que aprendo de Jonatán es esa vida de fe, de confianza, ¿no? Como le dijo al escudero, vente, vámonos, ¿no? Pero ¿qué dijo? Si Dios quiere, ¿sí? Nos dará la victoria, ¿no? Sí, pero si Dios quiere, ¿sí? Y muchas veces nosotros, ¿sí? Nos falta ese pasito de fe. Pero puede ser que Dios quiera librarnos de la fe o Dios no nos libre de la fe, porque ese es el propósito de Dios, ¿sí? Es como cuando vimos a los amigos de Daniel, ¿sí? En el horno en el horno de fuego. En el horno de fuego. Sí, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo al rey, a Nabucodonosor? No, nosotros no nos inclinaremos, ¿no? Pero Dios nos librará si Él quiere. Entonces siempre Él nos va a librar
conforme a sus propósitos. Eso es muy importante, ¿no? Porque ahora hay muchas personas que dicen, yo decreto que Dios me va a salvar, que yo decreto que me va a sanar. No, es si Él quiere, dependiendo de sus propósitos. O sea que ahora la criatura le da órdenes al creador. Muchos. Exactamente. Oye, Leti, Japo, hablando de esto, cuando en una iglesia dicen yo decreto, ¿qué puedes pensar de esa iglesia? Porque, por ejemplo, yo a la iglesia que voy aquí en Puebla, sí, o sea, sí son muy bíblicos, pero cuando empiezan a decir yo decreto, yo te bendigo, o sea, eso no es correcto, ¿verdad? Mira, uno nunca va a ser fuente de bendición de nadie. El que bendice es Dios siempre. Él es la fuente de la bendición. ¿Sí? Que Dios utilice instrumentos para bendecir a alguien, eso es otra cosa, pero la bendición proviene de Dios, no de uno mismo. Y en cuanto a decretar, por eso yo les digo, lean el librito de Arthur W. Pink que se llama Los atributos de Dios. Ahí hay un capítulo que se llama Los decretos de Dios, ¿sí? Dios es el único que puede decretar algo, porque todo lo que Dios decreta va a suceder. Por eso Dios es el único que conoce el futuro, porque Dios lo decreta, ¿sí? Nadie tiene la capacidad de decretar nada. O sea, cuando uno dice, una vez escuché una predicación que decía, yo no le pido a Dios que me sane, yo le exijo a Dios que me sane. Yo dije, oh, caray, ahora ya la criatura le da órdenes al creador. O sea, para mí eso es una irreverencia. No lo puedo llamar de otra cosa, de otra manera más que una irreverencia. Cuando el mismo Santiago dice, todos aquellos que dicen, iremos, ganaremos, traficaremos, etcétera, haciendo planes, dice, en vez de decir si Dios quiere, porque ni siquiera sabes si vas a vivir al otro día. Entonces, ¿cómo podemos estar diciendo, yo decreto? O sea, dándole órdenes a Dios. O sea, ya no está uno para servir a Dios, ahora Dios es el que me tiene que servir a mí. Para mí eso es una total irreverencia. Así que, Ya cuida. no voy a ir a esa iglesia. No, Brandis, sal de esa iglesia. No, mira, dice la Biblia, examinarlo todo y retenerlo bueno, pero hay cosas que sí uno no. Yo salí una vez de una iglesia porque creían que la salvación se perdía. Y dije, yo no puedo estar aquí donde ellos creen, porque a mí me gusta enseñar y el día que me puedan enseñar, yo voy a decir la salvación no se pierde. Y si ahí les enseñan que la salvación se pierde, entonces voy a crear conflictos. Dije, prefiero mejor salir de aquí, ¿sí? De esta iglesia. Ok, ¿alguien más? Ya sé por qué no me contestan, es que tengo que decirlo en inglés. Somebody else. Ay, no, yo no le entiendo. Ok, ya. Ok, ya ves, ya reaccionaron. A ver, ¿quién más? Para que ya nos vamos. Manuelita. Manuelita, Pati y Betty. A ver, Betty, estás tú ahí alzando la mano, adelante. No estoy alzando la mano, pero Pero yo como un comentario, pues gracias a Dios que Él nos da al Espíritu Santo para redarguirnos en cuanto a que cuando pecamos, pues que tengamos el arrepentimiento y ir a los pies del Señor. Y bueno, pues también Él nos está moldeando y ahora sí que si no obedecemos, pues viene la disciplina y pues más obedecer y agradar al Señor, porque pues por agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado, por todas las bendiciones que nos da siempre, pues por agradecimiento y por amor a Él, pues hay que obedecer, no por otra cosa, sino por agradecimiento por todo lo que Él nos hizo y lo hizo en la cruz, o sea, nos dio a su Hijo y todo lo que hizo en la cruz. Así es, nunca olvidar eso, nunca olvidarlo. Así. Ok, Manuelita y Uriel y Pati, ¿quién? Que ya... Pues nomás un pequeño comentario. Aquí veo, ¿no? De que Saúl se precipitó y dejó de consultar a Dios por tal, y luego aquí también cuando puso en ayuno a todo su ejército.
y por tal motivo pues se debilitaron y no tenían fuerzas para luchar. Pero su hijo, Jonathan, no escuchó eso, no estaba presente y por lo tal, él sí tomó de esa miel que corría y la prueba y la miel pues sí, le da energía y pues él salva al pueblo. Por tal hecho, cuando le ordena a su papá que pues que lo va a matar, y el pueblo lo defiende y lo salva. Y aquí nos da a entender que siempre, siempre tenemos que tener primero a Dios. Así es. Eso es lo que entendí. Así es. Y en el libro de los Hechos vimos, como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Muy bien, pues despídenos, Uriel. Pati, un comentario final y nos vamos. Sí, no, Pati, no está ahorita en este momento. Me pareció oír su voz hace rato. No se te escucha nada, Uriel. Nada, se oye entrecortado. Sí. No se ha entendido. Está mal tu audio, Uriel, no se te escucha nada. Entonces. Sí, está mal porque es el internet, pero le vamos a pedir a esta Betty Paredes si nos puede dar el honor de orar para terminar el estudio. Eres la afortunada Betty Walls. Adelante, Betty. Pues vamos a hacer la oración. Bendito y amado Gracias. Padre, de nada. Bendito y amado Padre, agradecemos, Señor, este tiempo, Señor, que tú permites, Señor, que recibamos tu bendita palabra, Señor. Haznos hacedores de ella, Padre bendito, y que también seamos utilizados por ti, Señor, si tú quieres, Señor, a tu voluntad, Señor, para hablarles a aquellos que aún no te conocen, bendito Padre. Señor mío, pues bendice a cada uno de los miembros de este grupo, Padre mío, que tienen dispuestos sus corazones para recibir tu bendita palabra, Señor, para enseñar, Señor, porque tú nos mandas, Señor, a que demos esa palabra de ti, Señor, que viene de ti, Padre mío, y que no nos quedemos callados, Señor, sino que seamos, Señor, hacedores, Padre mío. Es una ordenanza tuya, Señor, que proclamemos tu evangelio, Padre mío, y que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, para poderlo aplicar a nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, al hermano Juan Carlos, a su esposa, Señor, que pues tienen un corazón dispuesto para estas enseñanzas, Señor, y que tú pones los medios, Señor, para que ellos, Señor, sean dispuestos, Señor. Y gracias te damos por todo, Señor, por todas las bendiciones derramadas, Señor, que aún con circunstancias que pasamos, Señor, que tú nos envuelvas por medio de tu Espíritu Santo, Padre mío. Te damos gracias, Señor, y recibe toda la honra, la gloria por siempre, Señor. Gracias te damos en el bendito y maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Betty. Pues Amén. Muchas gracias. para todos, que Dios les bendiga y primeramente Dios, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana en el estudio de los Hechos. Un Primero abrazo, Dios. doña Magda, ya sabe. La querés. Buenas noches. Domingo la vi en la iglesia, dije hasta que Buenas la veo en noches. persona, no que nada más la veo en televisión y a señas. Dios me los bendiga a todos, ¿eh? Sí, gracias. Igualmente. Hasta Buenas mañana. noches. Bye. Buenas noches. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién
devoran, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no te niega, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, tu Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante